Definitivamente fue un día muy especial. No solamente porque estuvimos en este lugar orando, cantando y escuchando la palabra de Dios juntos como iglesia, sino porque nuestro equipo de baloncesto nacional logró clasificar para las Olimpiadas de París 2020-24. Y hermano, pueden celebrar si quieren, no hay problema. Mi hermano, estuvimos 20 años esperando este tiempo y el domingo pasado eso se hizo realidad. Así que definitivamente el domingo pasado fue un día muy emocionante para muchos y estoy convencido que para el país entero, de una manera u otra, estaba pendiente a este juego. Yo estaba en casa de Chino disfrutando de una suculenta cena, tiempos con ellos, en hospitalidad y en coinonía, pero mientras hablábamos estábamos ahí, ¿verdad?, chequeando el celular de lo que estaba pasando. Y aunque las probabilidades estaban en contra de nuestro equipo, ¿sabes qué, iglesia? ¿Qué sucedió? Ganamos, ¿verdad? Y es como, el que me conoce a mí, más los que están en el grupo comunitario, yo me emociono cuando gano. Y los que me conocen saben que cuando yo juego ping-pong, yo me emociono tanto que termino perdiendo porque la emoción me abruma por completo. Así que verdaderamente este día, este domingo pasado, el país estaba de fiesta y estaba en modo celebración. Y créeme que el boricua, y todos aquí sabemos eso, que no hay mucho que darle para celebrar. A mí me encanta el anuncio de los tostitos que siempre busca la excusa, el puertorriqueño siempre busca la excusa para celebrar cualquier cosa, ya sea un cumpleaños, ya sea alguien que viene de Estados Unidos, ya sea alguien que chocó con otro y se cayó por bicicleta. Nosotros buscamos la manera de celebrar cada momento. Pero lo más interesante y lo que quisiera resaltar de ese momento es que no había pasado mucho tiempo que todos los que estaban en aquel lugar comenzaron a cantar la borinqueña y la canción de Marc Anthony, que se ha convertido también en un himno nacional, que es preciosa. Cada vez que ocurre algo en Puerto Rico, por alguna razón, nosotros rápido salimos cantando nuestro himno nacional o cogemos y apropiamos de la canción de Marc Anthony y comenzamos a cantar, porque así somos nosotros los puertorriqueños. Y es que el puertorriqueño, no importa la ideología que tenga, en momentos como estos se une a cantar canciones como esta una y otra vez. Y el que conoce al puertorriqueño, aunque esté en Alemania, cuando escucha las plenas, sabe que allí está para celebrar. Y es que estas canciones, hablando del himno nacional, fueron creadas con el fin de recordar quiénes somos como pueblo. Y en cada una de las estrofas somos recordados de nuestra identidad como boricua. Y créeme que yo sé que a todos nosotros nos gusta presumir nuestra cultura. Al final, por más fino que seamos, nosotros siempre, en donde quiera que estamos, queremos dejar saber que somos puertorriqueños, que somos boricuas. No obstante, de manera similar, en esta mañana estaremos viendo un salmo que fue asignado para un día específico de la semana. Fue un salmo que por mucho tiempo era entonado precisamente en un día parecido como el de hoy, en un día de reposo, lo que también conocemos como el Sabbat. Así que este día era uno particular primeramente porque fue constituido por Dios como parte de sus mandamientos entregados a Moisés en el Sinaí. Y segundo, era un día donde todo el pueblo se reunía con un propósito y fin particular: descansar del trabajo. ¿A cuánto le gusta descansar del trabajo? Y reflexionar en su Creador. Y era en ese día donde el pueblo se reunía y como parte de la liturgia ellos entonaban el salmo que estamos leyendo esta mañana, el Salmo 92. Un salmo, iglesia, que tiene como objetivo recordar que debemos ser agradecidos precisamente por quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y además nos invita a reflexionar de qué manera estamos prosperando, si para vida eterna o estamos prosperando para la perdición eterna. Interesantemente, el pastor Israel en el sermón de la semana pasada nos hablaba sobre el contexto del Salmo 75. Nos mencionaba cómo este salmo era parte de una colección de 5 libros en donde el Salmo 75 se encontraba en la compilación de salmos del tercer libro. Y lo peculiar de este tercer libro era que el pueblo de Israel se encontraba de camino al exilio. Y en medio de esa transición el pueblo se encontraba lidiando con varias circunstancias muy particulares.
Esta circunstancia era la siguiente: el pueblo estaba viendo cómo el reino davídico colapsaba frente de ellos. Estaban lidiando con la idea de que ya no serían gobernados por un rey del linaje de David. Y para completar, estaban siendo desplazados de su tierra, lo cual había sido parte de una gran promesa dada por Dios mismo. Y todo esto, iglesia, mientras ellos reflexionaban lo que veían y sucedía, todo esto era causa de su pecado. Así que ante todo esto que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, pareciera como si toda la esperanza se hubiera desaparecido, al igual que se había desaparecido todo lo que ellos conocían como la realidad de vida. Pero ahora en la compilación del libro cuarto estaremos viendo específicamente los primeros salmos, el Salmo 90, Salmo 91 y 92, cómo la intención de esta compilación era precisamente recordarle al pueblo de Israel que Dios ya era Dios antes del rey David, que Dios ya era Dios antes del templo de Salomón y que Dios ya era Dios antes de la tierra que Dios le había prometido. Es por tal razón que estos primeros salmos del cuarto libro giran alrededor de la figura de Moisés. El Salmo 90 es precisamente un salmo que canta Moisés, donde él en oración proclama la eternidad y sus justos juicios. El Salmo 91 es un salmo que gira alrededor del libro de Deuteronomio, describiendo la devoción del salmista hacia un Dios y expresando su entera confianza en él. Y ahora en esta mañana en el Salmo 92 vemos un salmo que fue hecho para ser cantado en el día de reposo, siendo un recordatorio precisamente de la ley del Señor y haciéndonos un llamado a la gratitud. Y interesantemente, un comentarista dice sobre esta colección de los primeros 3 salmos del cuarto libro, que pareciera que quien organizó esta compilación tenía la intención de que el pueblo de Dios fuera recordado que Dios ya era Dios antes del exilio, que ya Dios se relacionaba con el pueblo antes de que existiera el templo de Salomón y antes que hubiera un rey como David. Así que ahora en medio del exilio, el pueblo de Israel no tenía razón para vivir en desesperanza, no tenía razón para tirar los guantes y entregarse a la desolación, sino que mirando hacia atrás, viendo la fidelidad de Dios por medio de su carácter y todas sus obras, ellos podían acercarse a Dios con corazones agradecidos. Era como un wake-up call al pueblo. Hey, despierta. Tú no necesitas un rey o un lugar específico para poder relacionarte con tu Dios. Antes de todas estas cosas, ya Dios era Dios. Así que es por esta razón que el salmista comienza el Salmo 92 haciendo un llamado a la gratitud y a la alabanza al único Dios verdadero, aún en medio de la peor circunstancia, como hemos estado hablando. Ellos se contaban ellos viendo cómo se colapsaba todo lo que para ellos pensaban que era la vida de ellos. Ellos habían abrazado unas promesas, habían experimentado la bondad de Dios por mucho tiempo, pero ahora en medio de esta circunstancia, el salmista cada sábado quería que el pueblo recordara: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Y no podemos olvidar que este salmo fue dado para ser cantado en el día de reposo. Y interesantemente el salmista entendía que en ese día había que comenzarlo dando gracias a Dios. Pero él no hace un simple llamado de gratitud, sino que vemos cómo él da las razones del por qué debemos ser agradecidos. Y estas razones son precisamente la bondad y la fidelidad de Dios, como cantábamos hace un rato. Hermano, el salmista está dirigiendo las motivaciones de nuestro corazón hacia el carácter de Dios. Damos gracias a Dios precisamente porque Él nos ha colmado de bien, porque Dios ha sido más que generoso para con todos nosotros. Y más aún porque Dios, siendo fiel a sí mismo, ha sido fiel a sus promesas. Y siendo fiel a sus promesas, iglesia, nosotros y el pueblo de Israel había sido beneficiados. Pero el salmista no quiere que solamente seamos recordados del carácter de Dios, sino que también seamos recordados de sus obras. Y no olvidemos que el pueblo de Israel en medio del exilio pudo haber estado luchando con la idea que había sido abandonado por Dios.
Por tal razón el salmista tiene que recordarle, porque tú, oh Señor, versículos 4 y 5, porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. Y es que, hermanos, a veces nosotros somos muy olvidadizos. Y sin darnos cuenta caemos en la trampa de la incredulidad, caemos en la trampa de la incertidumbre y muchas veces caemos en la trampa de la desesperanza. Y hay un ejercicio que yo hago cada cierto tiempo en mi guagua y es, usted sabe que hay una gavetita en el medio y es una gavetita de Pandora, literalmente. Y en esa gaveta ahí yo guardo, no le voy a hablar de mi esposa porque desvío el mensaje. Le voy a hablar de la mía. En la mía yo guardo múltiples cosas allí, ¿verdad? Y mientras yo guardo las cosas ahí, va pasando el tiempo. Y en un momento dado yo decido organizar esa gaveta. Y lo interesante es que todas las veces que yo organizo esa gaveta, yo empiezo a ver cosas y a recordar momentos donde yo decía, yo necesitaba esto en este momento y mira, esto estaba aquí. Yo necesitaba un desodorante aquel día y mira, hay un desodorante aquí adentro. Yo necesitaba un bolígrafo y de momento yo encuentro como 6, 7 bolígrafos y en momentos dados yo no pude hacer alguna transacción, algún tipo de trabajo porque no tenía el bolígrafo. Y muchas veces nosotros somos así. Y es por tal razón que es necesario que cada día seamos recordados de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, para que precisamente no vivamos días de desesperanza teniendo un Dios tan grande en medio de nosotros. De la misma manera, el pueblo de Israel tenía que ser recordado de la bondad y fidelidad de Dios cada semana. Cada día de reposo el pueblo tenía que ser recordado que Dios había sido bondadoso con ellos y que su fidelidad es y ha sido para siempre. Tenía que ser recordado cómo Dios había obrado, no tan solo en su generación, sino cómo Dios había obrado de generación en generación. Ellos desde su perspectiva redentora, desde su contexto histórico, tenían que mirar al pasado y ser recordados del Dios creador de los cielos y la tierra. Tenían que ser recordados del Dios que había prometido restaurar una relación quebrantada a causa del pecado. De un Dios que lo había rescatado de la esclavitud en Egipto. Un Dios que se reveló a través de señales y prodigios en el desierto. Un Dios que les entregó una tierra que fluía leche y miel. Un Dios que a pesar de su continua rebelión se relacionaba con ellos en amor y misericordia. Un Dios que no dejaba de acercarse a ellos con toda bondad y fidelidad. Por tal razón tenían que ser recordados cada semana que bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana, abrir el día anunciando la bondad del Señor y cerrar el día recordando que Él ha sido fiel todo el día. Por tal razón, continúa también trayendo un recordatorio el salmista en este salmo. Tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. ¡Qué grandes son tus obras! Definitivamente en nosotros alinear nuestras motivaciones y nuestra actitud a la verdad de quién es Dios y cómo Él ha obrado por nosotros y en nosotros nos llevará a ser continuamente agradecidos. Por eso, o mejor dicho, pero el salmista no lo deja ahí, sino que cierra el salmo presentando a dos tipos de hombres. Y lo interesante de estos hombres es que ambos por alguna razón florecen y prosperan. Uno de ellos para ser destruido eternamente y otro para llevar frutos continuamente. Y no nos olvidemos que en el contexto de este salmo el pueblo estaba viendo cómo sus adversarios, a pesar de su iniquidad, pareciera como si Dios estuviera pasando por alto sus acciones. Pareciera como si, a pesar de su mal obrar, Dios los estuviera prosperando. Al parecer ellos estaban viendo una dicotomía entre lo que habían conocido de Dios, cómo obraba el adversario, y a la misma vez veían cómo avanzaban y cómo prosperaban, y esto podía traer en ellos ciertas preguntas. Por eso el salmista ve necesario que fueran recordados
que el mero hecho de que el hombre inicuo pareciera que está prosperando y floreciendo no es una señal de que Dios está pasando por alto su iniquidad. No era una señal de que Dios los estaba prosperando, sino que vemos al salmista presentando, ¿cómo vemos al salmista presentando a estos hombres como necios, como torpes, que no pueden comprender que sus acciones los llevan a ser destruidos para siempre? Versículos 6 y 7 nos dice, el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no tiene esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruido, no por algún momento, iglesia, fueron para ser destruidos para siempre. Y hermanos, no nos vayamos muy lejos. Nosotros muchas veces nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué fulano y mengano pareciera que siempre está prosperando y a pesar de que sus obras y motivaciones son malas, los veo florecer y prosperar? Hermano, a veces pareciera que Dios está ajeno a lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Pareciera que su justicia se fue de vacaciones. Pero no, iglesia. Dios siempre está obrando a través de su perfecta justicia. E interesantemente, el Salmo 73 hace un eco de este salmo y también presenta la imagen de este hombre que al parecer prospera a pesar de su continuo obrar en contra del pueblo de Dios. Pero de la misma manera que el Salmo 92 presenta el fin de estos hombres que pareciera que están floreciendo, el Salmo 73 afirma lo mismo de la siguiente manera: ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos y los arrojas a la destrucción. Claramente el salmista quería que fueran recordados que el Dios que era bondadoso y fiel también era un Dios justo, que no iba a pasar por alto las obras de aquellos que oprimían a su pueblo. Ahora bien, el Salmo menciona otro tipo de hombre que también florece, pero a diferencia del anterior, porque es Dios quien obra en su vida para que pueda permanecer fiel y dando frutos que apuntan hacia la eternidad. Versículos 2 y 15 nos dice lo siguiente: el justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. Hermano, este salmo cierra presentando la promesa de que, a diferencia del hombre inicuo, aquel que vive en la presencia del Señor florecerá, será fructífero y permanecerá para siempre. Dice que será como la palma y el cedro, que a pesar de que crecen lentamente, viven por muchos años. Y no tan solo viven por muchos años, sino que permanecen verdes y dando fruto aún en la vejez. Más aún el salmista continúa diciendo que el hombre que es prosperado por Dios será plantado en la casa del Señor y allí florecerán. Y no florecerán, iglesia, por un momento, sino que aún en la vejez, mire qué hermoso, nosotros a veces nos preocupamos qué sucederá cuando cumplamos 40 años. Yo me pregunto eso cada día. ¿Qué sucederá cuando yo cumpla 40 años? Pero esta promesa trae aliento a nuestra vida. Dice que en ese momento seremos vigorosos, daremos mucho fruto y con el fin de que podamos dar testimonio a un Dios que es recto, a un Dios que es nuestra roca y en Él no hay injusticia. Yo no sé si se ha dado cuenta mientras leemos esta parte del pasaje, pero este final del Salmo 92 nos recuerda o nos apunta precisamente al Salmo 1, donde también hay una promesa para aquel que confía y se deleita en el Señor. Y yo lo quiero leer para ser recordados nuevamente de las promesas del Señor, de aquellos que se afirman en Él y se afirman en su palabra. Y el Salmo 1 dice de la siguiente manera, los primeros 3 versículos: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Mire esto: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita en algún momento del día. No,
y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene la promesa: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace, prospera. Y esto es lo que está haciendo este salmo, precisamente, trayendo un recordatorio para aquellos que habitan en la presencia del Señor, aquellos que confían en la sabiduría de su palabra. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Seremos como la palma y el cedro que, aunque crezcamos lentamente, aún en tiempos distantes, aún en la vejez, tenemos la garantía que por medio del Señor y la obra en nosotros daremos fruto a su tiempo. Amada iglesia, este salmo fue asignado para que fuera cantado y leído todas las semanas en el día de reposo. El pueblo de Dios fuera recordado precisamente de la bondad, como cantábamos hace un rato, de la bondad y la fidelidad del Señor. Este salmo fue asignado para que todos juntos pudieran recordar las obras que el Señor había hecho por su pueblo, para que pudieran mirar ellos hacia atrás y ver cómo Dios habría obrado en favor de cada uno de ellos. Pudieran ser recordados cómo Dios lo había rescatado de la esclavitud de Egipto. Pudieran ser recordados cómo Él se había entregado su palabra para que pudieran relacionarse nuevamente con su Creador. Ahora bien, ¿qué más nosotros hoy, iglesia, en esta mañana, que estamos en este lugar, que podemos mirar hacia atrás y mirar la cruz del Calvario y ver desplegado no parte de la bondad de Dios, podemos ver desplegado toda la bondad y la fidelidad de Dios mediante la obra redentora de Cristo en su muerte y resurrección? ¿Qué más nosotros hoy, iglesia, que podemos mirar hacia atrás y ver cómo Dios nos entregó todas las cosas mediante su Hijo? Hoy podemos ser recordados en este tiempo los unos a los otros de cómo hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Hoy podemos ser recordados que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos nos ha dado vida juntamente con Él, y como nos recordaba nuestro hermano Orlando, nos ha hecho nacer de nuevo. Hoy podemos ser recordados que por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesús podemos vivir, hermanos, podemos vivir para glorificar eternamente a nuestro Señor. Hoy juntos, como iglesia, en este lugar podemos afirmar las palabras que Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 1. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo con miras a una nueva administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso hoy podemos llegar a este lugar como iglesia, como personas redimidas, y poder decir: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por la noche. Todo eso lo podemos hacer hoy desde esta perspectiva, desde este lado de la eternidad. Podemos mirar hacia atrás y mientras miramos a la cruz podemos ser recordados de toda la bondad de Dios y de toda su fidelidad. Pero si hoy te encuentras en este lugar y piensas que todo está bien porque al parecer estás prosperando en lo profesional, en lo académico, estás prosperando, o simplemente tienes estabilidad económica, en esta mañana te tengo una mala noticia. No porque pienses que estás prosperando en diferentes áreas de tu vida significa que todo está bien. Tu mayor problema no es lo material. Tu mayor problema es que estás en rebelión con tu Creador. Tu mayor problema es que no importa todo lo que construyas en esta vida, mientras vivas a espalda de tu Creador, tu fin es el mismo del hombre torpe y necio que no podía entender que todos aquellos que florecen haciendo iniquidad solo fue para ser destruido. Pero hoy también te tengo otra noticia, y no es una mala noticia.
Hoy te tengo una buena noticia y es que Dios, sabiendo nuestra incapacidad de reconciliarnos con Él por nuestras propias fuerzas, envió a su Hijo amado, Cristo Jesús, para que todo aquel que ponga su confianza en Él y se arrepienta de sus pecados, tenga vida eterna. Así que hoy es una hermosa mañana y como el pueblo de Israel cada sábado cantaba este Salmo 92 para ser recordado de quién es Dios, cómo había obrado y cómo debía reflexionar en su vida, hoy nos da el Señor un privilegio para que podamos tener este tiempo como iglesia. Ahora, ¿cómo podemos llevar este pasaje a nuestros días? Primeramente, debemos hacer una pregunta. ¿Son nuestros días una evidencia de gratitud y alabanza? ¿O son nuestros días una evidencia de queja o inconformidad? Si nuestros días son una evidencia de queja o inconformidad, es muy probable que hayamos olvidado quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Es por tal razón que este pasaje es un buen recordatorio para nuestra alma de que debemos ser agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros, pero lo que Dios continúa haciendo en nosotros. Debemos cada día ser recordados de la verdad del Evangelio y que esa verdad sea la que informe nuestra alma del por qué cada día debemos dar gracias al Señor. Cada día es una hermosa oportunidad de ser recordados de la bondad y fidelidad de Dios para con nosotros. Que como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cada día podemos mirar a la cruz y ser recordados que hemos sido rescatados de nuestros pecados. Cada día podemos dar gracias a Dios que por su obra redentora, hoy, usted y yo, hermanos, podemos vivir para la gloria de nuestro Dios. Segundo, hoy podemos ser recordados que aunque seamos rodeados por la injusticia y pareciera que Dios está de brazos cruzados, iglesia, su palabra nos afirma que su justicia y su fidelidad son para siempre. La palabra nos afirma que el Señor es, como dice el Salmo, nuestra roca y en Él no hay injusticia. Por eso, iglesia, hoy es una buena mañana para recordar que debemos esperar en el Señor. Y tercero, que el Señor nos ayude a abordar cada día con las motivaciones correctas. Que todo lo que hagamos y pensemos, iglesia, sea para la gloria de Dios. Que podamos decir como el salmista, tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Hermanos, cada día somos tentados a responder según nuestra propia sabiduría. Cada día somos tentados a depender de nuestras propias habilidades. Cada día podemos pensar que somos autosuficientes, pero no es así, iglesia. Dependemos cada día de nuestro Señor para poder tener la victoria, para poder vivir para su gloria, para poder ser como Él quiere que seamos. Él es quien nos fortalece en medio de nuestra debilidad y quien nos sostendrá en medio de la prueba. Y qué mayor esperanza que aún en los años de nuestra vejez, donde quizás pensamos que ya todo se acabó, Dios ha prometido preservarnos vigorosos y llenos de fruto para que el mundo le pueda conocer por medio de su iglesia. Le pido al equipo de oración que pueda subir. Yo quiero concluir con estas breves palabras. Hermanos, yo creo que hoy es un buen día para nosotros hablarle a nuestro corazón y decirle que debemos vivir agradecidos de la bondad y fidelidad del Señor. Hermanos, Dios ha sido fiel para con nosotros. Dios ha sido más que bueno y bondadoso para nosotros. Primeramente nos entregó todas las cosas mediante Cristo. Y aparte a eso, ya con eso no nos debe nada. Aparte de eso, cada día podemos dar gracias por su provisión, por el techo que nos ha dado, por los hermanos que nos rodean, por la palabra que recibimos cada domingo en la predicación, por los grupos comunitarios. Dios es bondadoso y Dios es fiel. Que cada día podamos ir a la cruz para ser recordados de la obra que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros mediante Cristo Jesús.
y que cada día podamos confiar en que Dios nos está cuidando, precisamente porque somos sus hijos. Y que el Señor nos ayude a proclamar cada día, no solamente los domingos, no solamente quizás como hacía el pueblo de Israel una vez a la semana, sino que cada día yo creo que podemos levantarnos, mirar al cielo y decir: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos concedes en esta mañana. Un tiempo donde podemos ver tu bondad. Un día que llegamos aquí, pareciera que llegamos simplemente por llegar y vernos unos a los otros, pero es un día que tú has convocado precisamente para que nosotros podamos contemplar tu gracia y tus bondades en medio de tu pueblo. Gracias porque hoy llegamos a este lugar y hemos podido orar y cantar juntos, escuchar a nuestros hermanos, escuchar a otros orando. Y hemos podido ver, Señor, tu gracia en cada uno de ellos. Pero también damos gracias, Señor, porque hoy hemos podido ser recordados que la respuesta de un verdadero creyente debe estar definida por un corazón lleno de gratitud. Que cada día, en medio de las circunstancias en las que nos encontremos de salud económica o asuntos familiares, nosotros podamos entender que nuestra respuesta debe ser en dar gracias a Dios por quién es Él. Que cada día podamos recordar las obras que Dios nos muestra en su palabra, pero también la obra que vemos en la persona de Cristo y lo que hizo por nosotros. Y cuando miremos allí, Señor, sea lo que informe nuestros corazones para abordar el día, para abordar las contestaciones que tenemos que dar en medio de diferentes circunstancias y conflictos, para abordar la manera en que debo relacionarme con mis hermanos y aún con mis enemigos. Que miremos a tus obras y podamos proclamar cuán grandes son, pero también podamos cantar cánticos a tu nombre, para de esa manera, Señor, no perder de perspectiva que vivimos para ti, vivimos para tu gloria y para dar testimonio de lo que tú has hecho por nosotros y para que otros vengan al conocimiento del Dios 3 veces santo y puedan ver cuán bueno es nuestro Señor. Amén, Señor.